Les paso el original para que le tomen foto, página 9. Toman foto y la van pasando, por favor. Vino Gael. Presente. Vino Arturo. Presente. Vino Elizabeth. Vino Eduardo. Presente. Carlos Eduardo. Sí. Vino Joan. Presente. Vino Suri. Aquí. Suri. Aquí. Ana Paola. Presente. Vino Isaac. Vino Diego. Brian. Presente. Fernando. Ingrid. Presente. Santiago. Presente. Emanuel. Presente. Diego Jiménez. No vino. Alexander. Osvaldo. Presente. Valeria. Presente. Nadia. Presente. Yael. Presente. Brian. Presente. Merlos. Presente. Iker. Presente. Arlet. Ángel Ramírez. Presente. Alejandro Trujano. Santiago Aldair. Ya terminaron de transcribir. Hace la mano que ya terminó. Revisen por favor una vez más que esté bien escrito, mayúsculas, minúsculas, acentos. Hay muchísimos nombres extraños porque pues es pensamiento antiguo, pero donde vamos a encontrar una cantidad muy grande de nombres propios.
de nombres de personas. Quítense el auricular, por favor. ¿Quedó? Así como aquí ya acabó. Vamos a empezar. Entonces pongan atención. Vamos a utilizar unas técnicas de comprensión lectora. Se utilizan para los textos en inglés, pero se pueden utilizar para cualquier otro tipo de documento. Entonces, la primera estrategia se llama scanning. Es una palabra de origen inglés, pero que suena en español como se escribe, scanning. ¿Quedó claro? Esa es la primera. ¿En qué consiste el scanning? Pongan atención. Consiste en reconocer la estructura o la forma del texto. También esto es un poco al estilo de la medicina forense, porque ¿qué va a hacer el médico forense? Va a recibir un cuerpo, un cadáver, y por lo regular todos los cuerpos, todos los cadáveres, desocupen la fila 1 por favor y se distribuyen en la segunda o en la tercera. Entonces, en el servicio médico forense, los cuerpos por lo regular van a tener en la parte superior la cabeza, el cuerpo y las extremidades superiores y las extremidades inferiores. ¿Quedó claro? A veces nada más llega a la cabeza, o a veces nada más llega a cierto tipo de partes del cuerpo. ¿Quedó claro? Entonces, en ese estilo, con el scanning, vamos a reconocer la estructura o la forma del texto. También nos va a servir como preparación. Y también nos va a servir para reconocer la calidad del documento. Para nosotros, un texto o un documento con calidad es un texto o un documento que está completo. ¿Quedó claro?
A continuación, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ubicar un elemento al inicio del texto y vamos a ubicar un elemento al final del texto. Lo vamos a ubicar, yo lo pongo así, 3 elementos. Vamos a ubicar un inicio, un final que vamos a nombrar, vamos a describir y vamos a explicar. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, pregunta o comentario. Y finalmente vamos a ocupar definir un corpus. Corpus en latín se traduce como cuerpo en español. ¿Vamos bien? Entonces pongan atención, observen el elemento que tenemos en la parte superior del texto al inicio. Aquí voy a colocar el inicio. Yo utilizo alfa minúscula griega para identificar el inicio. Ustedes pueden poner cualquier otro símbolo que quieran. El punto es que tengan el inicio. Tendría todo el mundo en su cuaderno, inicio. Entonces, ¿qué dijimos? Que vamos a ponerle nombre, vamos a describir y vamos a explicar el elemento al inicio. Observen el elemento que tenemos al final, pero antes vamos a enumerar. No va a coincidir el mío con el de ustedes, ni con el del original, porque este ejercicio de transcripción ya, aunque no lo quiera, introduce modificaciones en el texto. Por eso les pedí que sacaran foto del original. Esta acá. Okay. Observen por favor el renglón 18 y 17. ¿Quedó claro? Pero bueno, vamos por partes. Nos falta nombrar, describir y explicar el inicio, aunque posteriormente vamos a nombrar, describir y explicar el elemento que tenemos comprendido entre la línea 17 y la línea 18. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Vamos bien? ¿O voy muy rápido? ¿Vamos bien o voy muy rápido? Me dice. Entonces le vamos a poner el nombre. Hace la mano quien me dice cómo se llama este elemento. Está muy fácil. ¿Fuerte? Un aplauso. ¿Está todo el mundo en su cuaderno, por favor? Nombre, título o encabezado. Título o encabezado. Ya borré el monito. Pero otra vez, o sea, suponiendo que un texto se pudiera trabajar como se trabaja un cuerpo humano en el servicio forense, por lo regular en la parte superior vamos a tener la cabeza. En el texto, de la misma manera, en la parte superior vamos a tener título o encabezado. ¿Vamos bien? Ahora, una descripción tiene que ver con el estado en el que se encuentran las cosas. ¿Dónde se encuentra el título o el encabezado? ¿En la parte inferior o en la parte superior? En la parte superior. ¿A la derecha, a la izquierda o al centro? Al centro. Pues todo el mundo en su cuaderno se encuentra ubicado en la parte superior del texto, al centro. La pregunta es, ¿con letras mayúsculas o minúsculas? Con letras mayúsculas. Entonces la descripción completa se encuentra ubicado en la parte superior del texto, al centro, y con letras mayúsculas. Mayúscula lleva acento en la primera U. Mayúscula. ¿Quedó claro? ¿Dudas?
Observen el elemento entre 17 y 18. ¿Quién me dice? Perdón, no hemos terminado. Ya la descripción se las di. Se encuentra en la parte superior al centro con letras mayúsculas. Falta la explicación. ¿Quién me dice para qué sirve un título o un encabezado? Vamos a ver. Te quitas de ahí, te sientas acá. Te quitas de ahí, te sientas acá o te vas. ¿Sí? Entonces, ¿Qué pasó? ¿cómo estás? Bien. Iba a ir yo ahorita. Aquí adentro, vale, vale, vale. ¿Cómo andas? Y no sabes si me dieron el lenguaje. Ahí no cayó nada. No se sabe. Ya llegó la cosa. El día que firmé, no vino. Entonces Marcela fue quien acepta, ¿no? 158. Y este es el 167, perdón. Sí. Este que me quedó controlado. Y este que los algunos comunicados pero son hojas. ¿Listo? Gracias. No, gracias. Ahorita le digo a Gracias, Juan. Sí. Entonces, ¿quién me dice para qué sirve el título o el encabezado? Para saber el tema. ¿Por qué? Para saber el tema. Un aplauso. Entonces, ya todo el mundo. Título o encabezado, nombre, descripción, lo que ya se dijo, explicación, lo que dijo Suri. ¿Vamos bien? Entonces, vean, por eso también la, digamos, función que tiene el título o el encabezado, pues también es darle rostro al documento. Vamos ahora a 17 y 18. ¿Quién me dice cómo se llama todo esto? ¿Cómo se llama? La título del título. Tiene que ver, eso nada más, tiene razón. Pero eso que dice Suri es esto. Yo les estoy preguntando completo. ¿Nadie? ¿Nadie? Todo el mundo entonces apunte, por favor. Aquí al final, no se me pasó, pero final. Así como puse ahí, inicio, acá, nombre de escribí, expliqué. Voy a poner aquí final y voy a hacer exactamente lo mismo. Nombrar, describir y explicar. El nombre de todo esto se llama referencia bibliográfica. Referencia bibliográfica. ¿Ya lo apuntaron? Referencia bibliográfica. ¿Qué quiere decir que sea una referencia bibliográfica? Una referencia, cuando tú pides una referencia, cuando tú pides una dirección, estás pidiendo una referencia. ¿Quedó claro? Entonces, esta es la dirección o esta es la referencia del libro, pero no es el libro. ¿Quedó claro? O sea, el libro es un objeto físico que tiene una medida, que tiene un peso, que tiene cierto tipo de características. ¿Quedó claro? Entonces, ¿sí se entiende esa parte? La referencia bibliográfica no es el libro, pero nos lleva al libro. Es equiparable. ¿Quedó claro? Yo puedo tener el objeto en físico o puedo tener la referencia. ¿Dudas? Entonces, nombre, referencia bibliográfica. Ahora vamos por partes. ¿Quién me dice? ¿Quién es este?
¿Cómo se llama? El autor. ¿Fuerte? El autor. Autor. Todo el mundo. Autor. Siguiente punto. Año de publicación, entre paréntesis. Apunten año de publicación, entre paréntesis. A continuación, lo que dijo Suri. ¿Qué dijo? No, ¿eso dijo? Título de la obra. En algunas ocasiones vamos a tener libros con título y con subtítulo. Este, por ejemplo, tiene título: Pobres porque quieren. Subtítulo: Mitos de la desigualdad y la meritocracia. En este caso solamente tenemos título. ¿Todo el mundo ya apuntó? Título de la obra. A continuación, ¿quién me dice este elemento? ¿Cómo se llama? Sí. ¿Editorial? Un aplauso. Concluimos con el país y la página. ¿Quedó claro? Entonces ya tenemos la referencia bibliográfica completa. Les platico por qué se utiliza esta forma. Bueno, yo lo pondré así. Apunte. Empezamos con autor. Empezando por el apellido paterno y seguido de la letra inicial del nombre. Segundo punto, año de publicación, entre paréntesis. Segundo punto, título. Cuarto punto, subtítulo, si hay subtítulo. Quinto punto, editorial. Y sexto punto, página. ¿Vamos bien? Esta es una forma de aprendérselo de manera vertical, pero la forma en la que se escribe es de manera horizontal. ¿Quedó claro? ¿Dudas? Última parte. Ya le pusimos nombre, referencia bibliográfica, ya identificamos cada uno de los elementos del 1 al 4, al 5 al 6. En este caso no tiene 4, porque no hay subtítulo. ¿Quedó claro? En caso de que lo tuviera, se pone el título, 2 puntos y a continuación el subtítulo. Último punto. ¿Quién me dice para qué sirve? ¿Churi? Bueno, La referencia bibliográfica. para todos los datos del inicio del libro, ¿no? Correcto. ¿Qué pasa si no los tengo? Eso podría saber quién es el libro. Muy bien. Y eso tiene consecuencias, porque nosotros estamos en una circunstancia académica. Y en la academia, apunten, se tienen que seleccionar las fuentes de información. Vamos a esta parte. Pongan atención. Dijimos que el scanning, entre las otras cosas, nos sirve para determinar la calidad del documento, como en el caso del cuerpo. El cuerpo se va a poder trabajar si viene completo. ¿Quedó claro? Lo mismo, un documento que tiene inicio y que tiene final es un documento que está completo. ¿Por qué? Es importante porque nosotros tenemos que trabajar con el factor que es el tiempo. El tiempo es el recurso más preciado que se tenga. Entonces, por eso, con un scanning vamos a determinar si el texto tiene calidad. Y si tiene calidad, entonces vamos a invertir el tiempo de la lectura. ¿Quedó claro? Si nosotros observamos que hay faltas, que hay elementos en el texto, ahí ya suspendemos el esfuerzo.
porque no vale la pena. ¿Quedó claro? No sé si me estoy explicando. O sea, yo rápidamente hago el scanning. Si en el scanning veo que faltan elementos, hasta ahí me quedo. No voy a seguir. ¿Quedó claro? Pero si por medio del scanning identifico los elementos, entonces tengo que pasar a la siguiente, que se llama skinning. Pero nos faltó una cosa. Identificamos el inicio, identificamos el final, pero nos falta el corpus. Pongan atención, observen. Esto ya lo separamos. Entonces nuestro corpus va a empezar a partir del 1. También separamos referencia bibliográfica, va a llegar al 16. Entonces mi corpus va a ir del renglón 1 al 16. ¿Ya vieron? Antes del 1 no, porque tengo título o encabezado. Y tampoco va a llegar hasta el 17 o 18, porque esto ya también lo separamos. Es la referencia bibliográfica. Entonces el cuerpo, el contenido del texto, apunten, siempre va a estar dentro del corpus. ¿Vamos bien? Entonces ahora, en el skimming, pongan atención, vamos a analizar tres cosas. Primero, vamos a ubicar palabras clave. Las palabras clave son aquellas que se repiten. Palabras desconocidas. Y las ideas principales. ¿Quién se atreve a decirme cuál es la idea principal del fragmento? El origen de ¿La filosofía? un aplauso. Ahora a ver si es cierto, dime en qué línea está. Como por la 2, ¿no? Ajá. En su mágico y soción, en su libro 23 de la Asociación de los Magos inventaron ¿La 5? 5. Los egipcios dicen que Vulcano, hijo de Nilo, tampoco. En la 1 dice, hay quienes piensan que la filosofía se originó. La filosofía se originó entre los bárbaros. ¿Ya lo vieron? O sea, tenían razón. Ahí la cuestión es que por eso enumeramos. Porque pongan atención, vamos a encontrar palabras al inicio, en medio y al final. ¿Quedó claro? Esa es la idea principal. El origen de la filosofía. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ahora, ¿quién me señala una palabra clave? Boy George. Alejandro. Se repite en 13 y se repite Alejandro Macedonio. ¿Alguien sabe quién fue Alejandro de Macedonia? Alejandro de Macedonia fue discípulo de Aristóteles. Cuenta la leyenda que, bueno, eso no se los mencioné ayer, lo agrega Platón, creó la primera universidad de Occidente, a la que les puso de nombre Academia. Por eso también es un clásico. Actualmente también las jefaturas de colegios de bachilleres se dividen por academias. Está la Academia de Mate, la Academia de Sociales, la Academia de Humanidades, de Inglés. ¿Quedó claro? Esto también es un clásico. Aristóteles fue discípulo de Platón. Y Aristóteles también hizo su propia escuela, a la que le llamó Liceo. Liceo. ¿Quedó claro? Y en el Liceo de Aristóteles se
La educación era, apunte, peripatética. Peripatética. ¿Qué quiere decir que la educación en la Academia de Aristóteles se llamara peripatética? Peri es alrededor, patos es caminar. Entonces Aristóteles enseñaba mientras iban caminando, mientras iban recorriendo la escuela. Cuenta la leyenda que Alejandro Magno tendría como 16 años, 15 años, cuando conoció por primera vez a Aristóteles. Y llega Alejandro a la academia preguntando por el maestro Aristóteles. ¿Dónde está Aristóteles? Dice, anda por allí. Lo busca, lo encuentra, y Aristóteles estaba practicando una disección. ¿Quién me dice que es una disección? ¿En qué consiste? En examinar el cuerpo De cualquier animal. Pero se tiene que abrir. Se abre, se llama en canal. La incisión completa de un cuerpo, apunten, se llama canal. Canal. ¿Quedó claro? Entonces Aristóteles estaba diseccionando un animal. Y entonces llega Alejandro y le dice, oye, ¿tú eres Aristóteles? Dicen que Aristóteles le contestaba, pero no dejó de hacer lo que estaba haciendo. Y le pregunta a Alejandro, ¿qué estás haciendo? Y le contesta Aristóteles, estoy haciendo filosofía. Aristóteles era un monstruo. Aristóteles fundó la psicología en Occidente. Aristóteles fundó la biología en Occidente. Es el primer taxónomo, porque es el que inventa la clasificación de las especies vivas según el género próximo y según la diferencia específica. Entonces, un ser vivo se puede entender a partir del género, mujer, hombre, género. Diferencia específica, pues a leguas, si eres un observador, ves que existen diferencias completas entre géneros. ¿Quedó claro? Hay diferencias también intragenéricas. Dos sujetos del mismo género, mujeres, también son diferentes entre ellas mismas. Dos sujetos del género masculino son diferentes entre los mismos géneros. ¿Quedó claro? Bueno, entonces hasta ahí. Alejandro fue discípulo de Aristóteles, pero Alejandro no se dedicó a la filosofía. Alejandro Magno se dedicó a la conquista. Dominó toda Europa completita y se fue a meter hasta Asia. Por eso dice ahí, le rajó su madre a los persas. ¿Quién me dice cuál es el país actual que en la antigüedad se llamaba Persia? ¿Cómo se llama? Ahorita hay putazos contra Estados Unidos. ¿Fuerte? Un aplauso. El Irán actual es la antigua Persia. Por eso dijeron los iraníes, ¿cómo creen los pinches gringos idiotas que van a poder venir a conquistar si nosotros hemos estado aquí por milenios resistiendo? Tienen un programa nuclear y de misiles, porque lo que tienen esos barbones son misiles. ¿Quedó claro? En la retórica dicen los griegos que ya los tienen derrotados, pero por la guerra y los hechos. ¿Dudas? Bueno, entonces, esta es la preparación para
meternos en la lectura. ¿Quedó claro? Yo hasta sostengo que en cuanto al scanning, ya el scanning mismo puede ser una lectura. Pero también esto depende de la práctica. Como son técnicas, se tienen que practicar. Puedes tener la técnica de el lado de Kroll, ¿no? Sabes cuál es el principio, pero si no practicas, no va a funcionar. ¿Quedó claro? Ahora, ya con la técnica, entre más práctica, ahora le vas a imprimir tu propio sello. ¿Quedó claro? Entonces, entre más se practique, mejor. Practice makes perfect. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí? ¿Dudas? Bueno, pues ahora sí vamos a la lectura del texto. Un voluntario o voluntaria que quiera leer fuerte y claramente, o a fuerzas. La bandita más cuajada. Compañero, ¿me recuerdas su nombre? Carlos. Carlos. Carlos, por favor, ¿puedes comenzar con la lectura desde el principio, fuerte y claramente? Libro primero, Proemio. Hasta ahí, entonces aquí ya seguramente tenemos una palabra desconocida. ¿Alguien encontró qué es proemio? Perdón. Proemio era una de su diccionario. Hace la mano que lo trajo. Nadie. A ver, ¿tú por qué? Tú porque eres responsable. ¿Quién más trajo diccionario? Bueno, tú también, porque se ve que también eres una persona responsable. ¿Y los demás? Busquen en el celular, también pueden descargar un diccionario en el celular. Preferentemente que sea diccionario RAE, Real Academia Española de la Lengua, o puede ser la Academia Mexicana de la Lengua, o cualquier otro tipo de diccionario. ¿Alguien encontró que es un proemio? A la una, proemio a las dos. Sí. Un proemio es la parte inicial de un texto, discurso, libro, documento legal que sirve como introducción. Un aplauso. ¡Un aplauso! Entonces, aquí tenemos proemios. Podemos tener apunte de prólogo, podemos tener presentación, o podemos tener sin introducción. Aquí, el tipo de lenguaje, vamos a decir, es muy arcaico. ¿Qué quiere decir arcaico? Leídas. Ajá. ¿De qué era? De la más antigua, ¿sí? Porque es filosofía antigua. Por eso el lenguaje es arcaico. Y porque nos están hablando de personas que tienen siglos que desaparecieron de la faz de la tierra. ¿Quedó claro? De ahí que, por ejemplo, sucede un fenómeno, pongan atención y reflexionenlo, muy interesante. Por ejemplo, Jaramillo y Molina son del 2024, siguen vivos. Pero Diógenes Laercio es de la antigüedad clásica. Diógenes Laercio tiene siglos que murió. A lo que voy es a lo siguiente, apunten. La lectura implica la posibilidad de establecer un diálogo con los muertos. O sea que si te preguntaras, ¿se puede o no se puede hablar con los muertos? ¿Implica qué? La posibilidad de dialogar con los muertos. O sea, si yo te pregunto, ¿se puede hablar con un muerto? Aquí está la demostración de que sí se puede establecer diálogo con una persona que ya no pertenece al mundo de los vivos. Una persona se puede morir, pero si deja obra escrita, se vuelve inmortal. ¿Quedó claro? También hay quien sostiene que eso se puede hacer
en el caso del sueño, hay personas que refieren que sueñan, que practican con su abuelito, con su abuelita, que ya no está viva. Y también hay cierto tipo de prácticas espiritualistas que, por ejemplo, practicaba Madero, Francisco Indalecio Madero, el principal fundador de la Revolución Mexicana, tenía prácticas espiritualistas o espiritistas que surgieron en Francia del siglo XIX. La gente se juntaba en una casa, se agarraban de las manos y una persona era considerada como el medium, porque prestaba su cuerpo según para que lo poseyera un espíritu. Entonces utilizaba al medium para preguntar. Como ya no estaba en este mundo, tenía, digamos, capacidades según para ver hacia el futuro, porque pues ahí se pierden todas las dimensiones. No sabemos. ¿Dudas? ¿Continúas, por favor, Carlos? Hay quienes piensan que la filosofía se originó entre los bárbaros. Tiempo, palabra desconocida. ¿Quién me dice que es bárbaro? Perdón, hace rato estabas lanzando la mano, no te di la palabra. ¿Qué vas a preguntar? ¿No? Bueno, apunten, bárbaro. Para los griegos y para los romanos, no hablan griego. Entonces, todos los pueblos bárbaros para los griegos eran todos aquellos pueblos que no se comunicaban en griego. Y la palabra bárbaro es porque los griegos decían: los bárbaros no hablan, los bárbaros no se les entiende, por eso son bárbaros. ¿Quedó claro? Para los romanos también, los bárbaros eran todos aquellos pueblos que no se comunicaban en la lengua del imperio. Entonces, griegos y romanos eran pueblos, vamos a decirlo así, discriminatorios, porque ellos se asumían a sí mismos como la civilización. ¿Quedó claro? Es como, por ejemplo, pasa lo mismo actualmente. Estados Unidos habla inglés, y para Estados Unidos todos los que hablamos español somos bárbaros, ¿no? O sea, hasta que le hablas en inglés ya dejas de ser bárbaro para ser civilizado. Otra vez, Carlos, por favor. Pues como dice Aristóteles en su mágico discusión en el libro siglo XXIII. Pero ya más o menos les expliqué quién es Aristóteles. Pero bueno, vamos a hacer todo lo de correcto. Aristóteles nació en la isla de Estagira. Por eso le apodaban a Aristóteles el Estagirita, porque provenía de una isla que se llamaba Estagira. Por eso era el Estagirita. ¿Quedó claro? Es un pinche monstruo, porque como les dije, prácticamente Aristóteles cultivó todas las disciplinas científicas. Ejemplo, una obra que se llama Perigé Sige, que se traduce como de alma, o como el tratado del alma. Aristóteles va a considerar que la psique
los que vayan a estudiar psicología o cualquier ciencia que implique la mente, son las ciencias psi. Este es el símbolo griego que se llama psi, de psicología. Entonces, para Aristóteles, el alma humana tenía una parte inteligente, sensitiva y vegetativa. El nivel más bajo entonces de la vida es el del alma vegetativa. O sea, Aristóteles consideraba que un plátano, una palmera, un maíz tenía alma. Por eso era un ser vivo. Para Aristóteles, el alma es la condición de la vida. Entonces, hay un reino vegetal, hay un reino animal y hay un reino humano. Y se dan cuenta, el ser humano, o me van a negar, tiene tanto células animales como células vegetales. ¿O no? Pues por eso Aristóteles funda la psicología en Occidente. Es el primer psicólogo. Aristóteles también va a escribir una política. Y en la política, apunten, Aristóteles va a estudiar todas las formas de gobierno conocidas hasta el momento. Aristóteles va a estudiar todas las formas de gobierno reconocidas hasta su momento. Pero también Aristóteles va a hacer una clasificación de formas de gobierno: la tiranía, la democracia, la aristocracia, la plutocracia, la tiranía es la forma de gobierno donde no existe un rey, lo que existe es un tirano, concentra todo el poder y es el que toma todas las decisiones. La democracia es la forma de gobierno en la que todo el pueblo se organiza y elige a una autoridad, pero la autoridad no tiene el mando absoluto, fue el pueblo el que lo puso. El pueblo manda, el pueblo pone y el pueblo quita. La aristocracia, aristos es mejor, kratos es poder. Entonces, ¿cómo es la forma de gobierno aristocrática? ¿Quiénes tienen el poder? Los mejores. La forma de gobierno donde gobiernan los mejores. ¿Quedó claro? La plutocracia, Plutos es rico. ¿Qué será entonces la plutocracia? La forma de gobierno de qué? Que detenta los que tienen el dinero. ¿Quedó claro? Y así se aventó otras cosas. También es importante la política de Aristóteles, porque apunten, es la que se utilizó durante la conquista. La filosofía política de Aristóteles fue la que se utilizó durante la conquista. Pongan atención sobre esta misma imagen. Decía Aristóteles: la parte más inteligente del ser humano tiene que gobernar lo que es inferior. Aristóteles decía abiertamente que los hombres eran superiores a las mujeres. Aristóteles consideraba que los hombres masculinos eran los únicos seres humanos
Y decía Aristóteles, lo mejor tiene que gobernar a lo que está peor. Así como el hombre tiene que dominar a la mujer, los hombres tienen que dominar a las bestias, los hombres tienen que dominar sobre el mundo vegetal, sobre el mundo animal. ¿Quedó claro? Y entonces cuando llegan los españoles, discuten sobre la humanidad de las poblaciones originarias y consideran que las poblaciones originarias en México están al mismo nivel que las mujeres y que los niños. Y dicen, y tantito por encima de los negros, porque en ese momento consideran que los negros ni siquiera tienen alma. ¿Sí me expliqué? Y entonces dicen, como son, como si fueran mujeres o como si fueran niños, tú no puedes dejar a una mujer ni puedes dejar a un niño que se mande solo. Alguien lo tiene que gobernar. Y dicen, por eso tenemos que gobernarlo los que sí somos humanos, los que sí pensamos. No sé, por ejemplo, hablando de los negros, a mí me encanta. O sea, ¿quién chingada madre domina todos los deportes? Los negros. El americano, el básquetbol, ¿sabes? Uno que otro blanquito ahí. Los chingones son los negros, por la fuerza. O sea, también en la conquista, la población originaria desciende drásticamente. Y como a todos los mandan a la mina,